Estás bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. El día de hoy me encuentro con la doctora Natasha Osorio. Vamos a estar revisando algunos de los temas más importantes de cara al examen nacional de residencias médicas del 2022. Natasha, ¿cómo estás? Bonita tarde. Hola, Oscar. Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez en Medimexa y pues ya entusiasmada de compartir algunos tips que espero nos sirvan a todos los que vamos a presentar el ENARM. Todos los que van a presentar el NARM, yo espero que sí, y por eso también estás aquí sentada hoy conmigo. Espero que les guste mucho la participación de la doctora Natasha. Es alguien que tiene mucho ímpetu por ser traumatóloga, por ser ortopedista en este año que viene. Entonces, pues aquí les vamos a estar dando unos datos muy importantes, unos datos clave. Vamos a empezar con un poco de neonatología, si les parece bien, y si no les parece bien, pues ni modo. Entonces vamos a empezar con prevención, control y detección de recién nacido a término sano en el primer nivel. Acuérdense que el primer nivel es esencial para esto. Y vamos a empezar con el punto más importante, uno de los puntos más importantes, como siempre digo, son puntos importantes, en este caso la edad gestacional. ¿Qué nos puedes contar un poquito en cuanto a la relación de la edad gestacional, Natasha? Bueno, pues acuérdense que van a haber diferentes escalas, diferentes cosas que nos van a ayudar a medir un poco esto, ¿no? Lo más importante yo creo que ahorita es que recordemos a qué nos referimos con un recién nacido a término, ¿no? Que va de 37 a 42 semanas y de ahí saber, ¿no? Que hay pretérminos que son menores de 37, postérminos más de 42, pero dentro de estos pretérminos también tenemos los que son prematuros extremos, ¿no? Que son menores de 28 semanas de gestación. Y estas son preguntas que luego son bien claves también para cuando estemos leyendo ahí distinguir de qué semanas estamos hablando. Perfecto, así es. Y pues prácticamente estos se deben de hacer, estas evaluaciones se deben de hacer desde las primeras 12 a las 24 semanas. Súper importante, y estar también evaluando los 6 puntos físicos más importantes, así como los 6 puntos neuromusculares más importantes. Dentro de esto hay un método de evaluación muy importante que es el método de Ballard. El método de Ballard va a estar definiendo la edad gestacional por medio de la revisión física y neuromuscular de estos pequeños pacientes. Este método de Ballard va a estar cayendo en 3 diferentes percentiles. ¿Cuáles son? Platícame ahí un poquito de estos percentiles, Natasha, porque ya no me acuerdo más. 10 y 90, ¿no? Son los números muy claves. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor al percentil 10 y mayor al percentil 90 y obviamente los que caen en este rango. Si son menor, pues bajo peso, los que están en el rango es adecuado y los que son más de 90 ya va a ser un peso elevado para la edad gestacional. Entonces esto es muy importante que lo recordemos. Y obviamente, pues además de ya de una vez que determinemos la edad en cuanto a semanas, si es término, etcétera, hay que irnos a evaluar físicamente a los bebés, ¿no? Acuérdense que entre 1 o 2 horas después de que se alimenten hay que revisarlo con detenimiento, ¿no? No es lo mismo en cuanto nace el bebé que haces la revisión básica a que ya lo explores de manera completa. Acuérdense que la inspección es lo más importante y la somatometría en este punto va a ser el mejor índice de nutrición y crecimiento en el recién nacido. Siempre esta somatometría. Sí, perdón. Es que ahí no te preocupes. Un pequeño delay. Sigue. Yo te escucho. Súper, no, pues nada más decirles que ahorita vamos a mencionar algunas cosas claves. Siempre recuerden que nosotros les damos puntos clave, pero ustedes ahonden un poco más en las guías o en sus libros, sus manuales, lo que tengan, porque acuérdense que la exploración física del recién nacido es muy, muy amplia, pero aquí vamos con unos puntos claves y nos vamos a ir como en algunos, como por apartados, digámoslo así, ¿no? Primero de afuera, lo más importante, la piel. ¿Qué nos puedes contar, Oscar? Pues prácticamente la piel, lo que tenemos que estar revisando, obviamente en la inspección, pero antes de la inspección debemos de saber que hay 4 mecanismos de pérdida de calor que son súper importantes: la conducción, la convección, la radiación y la evaporación, en donde la evaporación es la pérdida de calor por gasto energético y es el más importante parámetro de la pérdida de calor. Asimismo, es algo súper importante conocer el eritema tóxico, esto que se considera como fisiológico dentro de las primeras 48 horas y que llega a desaparecer
hasta los 10 días posteriormente. También tenemos que estar viendo cómo es la piel del bebé, si es pálida, si hay ictericia, que puede ser fisiológica, que más o menos es entre las 24 a los 4 días. Antes de 24 ya sería patológica y después de los 4 días también ya sería patológica, o bien principalmente los datos importantes de ictericia neonatal. Asimismo, por ejemplo, la manchita mongólica que suele aparecer en la espalda baja de los bebés a nivel lumbar, esta tiende a desaparecer a los 2 años y es perfectamente normal. Y así como lo dijo Natasha, hay muchísimos aspectos importantes en que se tienen que estar revisando, por ejemplo, a nivel del cráneo, ¿qué nos podrías platicar a nivel del cráneo que estaríamos revisando en estos bebés? Pues yo creo que de las dos más importantes que hay que recordar siempre es el caput y el cefalohematoma, ¿no? Yo creo que los que hemos rotado ahí en la temida toco y hemos recibido bebés, pues sabemos que son cosas con las que salen los bebés, ¿no? Así nacen. Y hay que saber, ¿no? Importante, el caput se va a generar por justo las contracciones uterinas y sobrepasa las suturas del cráneo y va a desaparecer a los 3 días, no va a requerir tratamiento. Pero el cefalohematoma va a aparecer debajo del periósteo, no cruza las suturas y se puede asociar con fractura de cráneo y puede generar una ictericia patológica, ¿no? Acuérdense que todo lo que es sangrado, que ahí puede haber hemólisis por alguna situación, puede ser un riesgo de ictericia. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Uh-huh. Y después de esto, nada más recuerden que vamos a tener las fontanelas, que aquí muy importante siempre dato y yo creo que es clave en deshidratación, que estén hundidas o cuando la presión está muy elevada en el cráneo van a estar abombadas. Así y de ahí pues tenemos una serie de diferentes formas del cráneo, ¿no? Braquicefálicos, yo creo que lo más fácil es que busquemos imágenes, es lo que yo creo que más nos puede ayudar para poder entender un poco cómo son estos tipos de cráneos. Y de ahí pues ya nos vamos a los ojos, ¿no? Que ahí yo creo que es súper importante. Sí, como decías, ¿no? Que la braquicefalia, que su turricefalia, que todo lo de cefalia, es súper importante estar viendo todas las imágenes, muy importante para que las tengas bien clavadas en la memoria. En cuanto a los ojos, prácticamente, en este caso hacemos una delimitación de una línea a nivel de los epicantos y esto va a estar definiendo si existe o no una implantación baja de los ojos. Asimismo, es súper importante que se esté revisando el reflejo rojo de los ojos que esté presente para buscar alteraciones ya sea en córnea o en cristalino de estos pequeñitos. Y también las orejas es importante revisarlo, principalmente buscar un apéndice preauricular, que es muy común si tenemos alguna alteración urogenital o renal. Ya pasando a esto, vamos a pasar rápidamente a qué podemos encontrar de manera muy rápida en cuanto a cara. ¿Qué podríamos encontrar en la cara de los niños, Natasha? Pues aquí en la cara, acuérdense que tenemos la parálisis facial, que esto puede ser una opción, cuando los músculos no se van a contraer, el ojo queda abierto. También la atresia de Coanas, ¿no? Que esta se va a identificar por un estridor y hay que evaluar la permeabilidad con sonda nasogástrica. Y bueno, algo bien importante es acordarnos que la respiración en el recién nacido es exclusivamente nasal. Entonces, la atresia de Coanas puede ser algo muy peligroso para los recién nacidos. Y aquí datos importantes que son signos de alarma cuando los bebés tienen macroglosia o protrusión de la lengua o algo así, también pueden ser signos de alarma porque justo esto va a estar bloqueando la vía. Y la otra es la del labio paladar hendido. Acuérdense que estos también pueden generar entrada de aire, infecciones y hay que repararlo a partir del primer año. Súper importante. Y de ahí, bueno, pues ya nos vamos al cuello. Lo más importante que tenemos que revisar en el cuello prácticamente es algún tipo de hematoma que te puede hacer llegar a pensar en una fractura de clavícula porque pues estuvieron ahí meneando muy duro al niño cuando estuvo naciendo, obviamente, y que también estos mismos movimientos pueden estar causando una tortícolis congénita que se puede estar asociando también a una luxación de cadera. No vamos a ahondar mucho ahí porque el tema es bastante largo y también queremos abordar un poco más de esto. Y en cuanto a tórax, en tórax también es importante. ¿Por qué motivo es importante la revisión de tórax?
Bueno, acuérdense que dentro del tórax van a estar los órganos más vitales del bebé, ¿no? Y sobre todo de las primeras horas que se necesitan. Sí, de todo el mundo en realidad. Bueno, que aquí yo creo que los neurólogos entrarían en debate. Ah, no, claro. Sí. Diciéndonos que el cerebro es lo más importante. Pero bueno, aquí ya lo dejamos a su criterio de todos los que nos escuchan. Pero bueno, en tórax, dos cosas importantes, revisar los reflejos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de Moro, si lo tiene presente, si está nada más bilateral, si está unilateral. Acuérdense que esto también luego hay bebés que cuando tienen distocia de hombros o algo pueden generar alguna lesión en algunos plexos y generar algunas alteraciones motoras y bueno, neurológicas. Y bueno, como ya nos comentaron, pues la clavícula es el hueso que más se rompe, entonces es súper importante. Y también la ginecomastia fisiológica. Recuerden que cuando tenemos altas hormonas maternas, los bebés pueden llegar a tener esta ginecomastia fisiológica. Y punto importante que yo creo que les recomiendo ahí sacar su post-it y anotarlo, que la frecuencia respiratoria va a ser de 30 a 40 respiraciones por minuto, ¿no? Siempre hay que recordar que en los recién nacidos y en los niños y todo, nuestros valores de signos vitales siempre cambian, entonces hay que tenerlo presente. Y de ahí, bueno, pues nos vamos a cardiovascular. Que yo creo que aquí también hay puntos bien importantes. Puntos bien importantes en cuanto a cardiovascular, pero si nosotros nos sentamos a hablar de todo cardiovascular, este podcast sería más o menos como de unas 7, 8 horas, más o menos. Entonces, puntos bien rápidos. Cierre de 3 tipos de ductus que tenemos que estar viendo prácticamente: el ductus arterioso, el ductus venoso y el foramen oval. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal, por así decirlo, en neonatos? De 120 a 160 latidos por minuto. Eso es muy importante. Y también los soplos. Prácticamente tenemos que ver que no tengan ningún tipo de repercusión hemodinámica, que sean normales, principalmente primero dentro de las 48 horas, aunque todos los soplos son para evaluarse directamente con el cardiólogo pediatra, ¿ok? Dentro de esto podemos estar clasificando también los soplos con una intensidad de acuerdo a la intensidad sonora, que puede ser, pues, sea de 1 a 6. No voy a ahondar tanto en la intensidad sonora y también en cómo se van a estar irradiando, sea a nivel pulmonar o hacia la espalda o de la aorta hacia el cuello. Son puntos importantes que considero y bueno, que he visto que también se llegan a preguntar bastante en el examen de residencias médicas. Y para irnos más rápido todavía, ¿por qué? Porque todo esto que estamos viendo de verdad es un montón en cuanto a la revisión detallada de los bebés. Entonces, ¿te parece si checamos qué se tendría que revisar principalmente en abdomen y en sistema nervioso central, Natasha? Claro, acuérdense que en abdomen algo bien importante pues va a ser el cordón umbilical, ¿no? Ahí van a haber signos de alarma, ¿no? En el cordón umbilical, si se tiene edema, si tiene alguna coloración, está muy rojo, la temperatura está elevada, secreción fétida, etcétera. Acuérdense que aquí pueden tener una oncefalitis y esto puede tener repercusiones si no se trata incluso a nivel sistémico. Y justo dependiendo de los milímetros, también nos orienta un poco al tipo de tratamiento o de evaluación que debemos tener. Acuérdense, 5 milímetros es como algo que hay que tener aquí en la cabeza. Si es menos de 5 milímetros y no tiene datos sistémicos, puede ser tratamiento local, pero cuando ya tenemos datos sistémicos hay que mandar a segundo nivel o incluso si ya es más de 5 milímetros, ¿no? Esto creo que es bastante importante. Y de ahí dentro de lo neurológico, que ya nos vamos, yo creo que dentro de lo más importante creo que son los reflejos, ¿no? Y el más preguntado, digo, obviamente puede venir cualquiera, pero yo creo que el más preguntado siempre es el reflejo del Moro. Entonces acuérdense que se va a los 6 meses. Esto creo que es un dato importante. Pregunta de mi primer ENARM, que me quedé llorando porque dije, no puede ser. Y aún todavía traigo ese trauma. Sí, no, acuérdense, revisar reflejo Moro, prensión táctil, desucción, búsqueda, el tono cervical, la prensión palmar, que ese también luego lo llegan a preguntar, que desaparece hasta los 3-4 meses. Y bueno, ahí si todavía tienen algún nenuco de su infancia, yo les recomiendo que exploren a su nenuco con los reflejos para que no se les olvide nunca. Y yo creo que de exploración lo único que nos faltaría, no sé qué opines tú, es que no se les olvide nunca Ortolani y Barlow de cadera, les encanta preguntarlo. Entonces... Ortolani y Barlow, así es. Prácticamente... Hay imágenes muy buenas.
Sí, prácticamente los puntos importantes de Ortolani y Barlow, bueno, nosotros, por ejemplo, en el curso en MexX, ahí tenemos una explicación padre y aparte en los demás que se están haciendo. Sin embargo, pues sí, Ortolani y Barlow es muy importante, obviamente no es un diagnóstico definitivo, es algo que te orienta a buscar algo más. Ortolani prácticamente va a estar siendo porque se percibe un salto en la obstrucción, metiendo la cabeza a nivel femoral, se mete la cabecita femoral, y Barlow va a estar sacando o va a estar luxando la cabeza femoral. Obviamente esto no genera un trauma directo al bebé, sin embargo sí complementa y ayuda a orientar muchísimo la revisión sistémica y la revisión de displasia de cadera, específicamente en estos pequeños. Entonces sí, así es, Natasha, tenías toda la razón, María. Y ya nada más aquí les doy un tip, acuérdense, a mí Barlow me suena más como a la L y Ortolani con la R. Entonces Barlow luxa cadera reducida y Ortolani reduce cadera luxada, por si a alguien le sirve ahí acordarse de eso. Sí. A mí me suena como Barlow, en lugar de Barlow out o out. Ándale, también esa también la he visto. Ortolani in. Exacto. Sí, para mi mente un poco distraída. Y vamos a revisar un poquito, vamos a revisar bien rápido, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Para la atención inmediata del recién nacido, de acuerdo a la GPC del 2009 y a la GPC del 2020. Prácticamente la atención general, pues te dicen que obviamente es con una vestimenta adecuada y con un punto importante, pinzamiento del cordón de 1 a 3 minutos. Es súper importante siempre y cuando no exista ninguna alteración en estos niños, ¿ok? Si tenemos una alteración se debe de hacer de manera de manera inmediata. En cuanto a la vitamina K, ¿qué nos puedes platicar rápidamente sobre la vitamina K, Natasha? Pues recuerden que esta va a estar ausente en el recién nacido y también hay que dárselas, ¿no? Incluso se debe de indicar dentro de las primeras 6 horas del recién nacido, porque tenemos, esto se genera un déficit de factor, ¿no? 1, 7, 9, 10, entonces que son los dependientes, entonces esto es bien importante, que hay que dársela a los bebés porque ellos pues no la tienen. Sí, no tienen esto y prácticamente se le debe dar a las 6 horas de recién nacido. Esto es un elemento sumamente importante. Y bueno, también esta GPC marca mucho lo de la displasia de cadera, que se va a estar considerando como laxitud fisiológica resuelta a las 4 semanas de vida. Y lo que estábamos mencionando hace ratito, ¿no? Lo de Barlow y Ortolani, en donde si se encontraran alterados, en este caso más factores de riesgo que llegaran a tener, por ejemplo, que son niños que nacieron podálicos o que tal vez no existía la cantidad adecuada de líquido amniótico durante el embarazo. Esto va a ser los factores de riesgo que van a llevar a cabo que el médico esté utilizando un ultrasonido dentro de las 3 primeras semanas de vida. ¿Para qué? Para poder confirmar la displasia de cadera. ¿Qué más consideras que es importante en esta guía? Digo, todo es muy importante, pero claro, algo pues sí, no, definitivamente. Yo creo que aquí con que recordemos algunos puntos clave siempre funciona. Acuérdense, nada más criptorquidia, que pues es bastante común, y yo creo que de lo importante aquí es el diagnóstico, que hay que hacerlo con ecografía laparoscópica, ¿no? Cuando estas son palpables, y el tratamiento de los 6 meses a máximo 18 meses, ¿no? Porque esto disminuye tumores y aumenta pues la cuestión de las hormonas, y pues en los niños, en los varones, esto puede ser común, entonces tenerlo bien presente. Digo, esto yo creo que está muy enfocado al examen, pero también yo creo que son de las preguntas clásicas que nos van a hacer como médicos generales. Exacto. Y de ahí yo creo que el clásico, no sé si a ti también te tocó, seguramente sí, aplicar muchas gotitas de cloranfenicol, o no se quedaban en tu hospital porque a veces se dan cosas de segunda opción, pero bueno, ¿qué nos puedes contar de esto? Prácticamente es súper importante lo que mencionas, el tratamiento preventivo, bueno, no sería tratamiento, los métodos preventivos, principalmente en la profilaxis conjuntival, que puede ser cloranfenicol de 2.5%, que va a estar previniendo la clamidia, y el nitrato de plata, que es la primera opción para conjuntivitis no gonocóxica. Eso sí, apréndanselo muy bien, tatúenselo en la frente si quieren, y para que no se les olvide, porque realmente es algo importante que sí se llega a preguntar bastante. También mencionan mucho lo que ya estábamos platicando un poquito, lo del reflejo rojo, lo que es intencional para también
también descartar algún tipo de catarata, y hay algo llamado también el test de Bruker, que también les pido que vayan a darle una checadita. En cuanto al tamiz cardiológico, ¿qué nos pudieras contar de manera clave en cuanto al tamiz cardiológico? Recordar que este se tiene que hacer entre las 6 y 48 horas de vida, mano y pies derechos. Acuérdense que esto es por la forma en la que está la circulación de los bebés, por eso es importante, como están en esta transición, por eso es importante hacerlo del lado derecho. Y bueno, tomar oxitometría de pulso. Y aunado a esto de los tamices, también que no se les olvide, por favor, nunca, los tamices metabólicos, que creo que también es bien importante recordar las enfermedades que se evalúan. Digo, aquí no vamos a andar en esto, yo creo que eso sería cuestión incluso de otro programa distinto. De 2 podcasts. Sí. Pero también el tamiz metabólico, justo, sí, el tamiz metabólico es bien importante, y también acuérdense el cribado auditivo, que tiene las emisiones optoacústicas y los potenciales evocados, y siempre se tienen que realizar. Nada más acuérdense que aquí la diferencia va a ser que unos evalúan toda la vía auditiva y otros parcialmente en la vía auditiva. Perfecto. Pues lo logramos prácticamente. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. Lo logramos cubrir 20 minutos para tu ENARM, que creo que es un buen título para este segmento del podcast. Me gustó, lo pensé ahorita. Entonces, hasta aquí vamos a cubrir estos 20 minutos para tu ENARM. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a estar revisando más enfermedades de diferentes cosas de manera muy, muy rápida, de manera muy puntual, para que esto te sirva para en donde quiera que estés. Si vas manejando, me han dicho que lo escuchan manejando, cuando están en el baño, cuando se están bañando, cuando están haciendo su quehacer. O sea, sirve realmente todo esto para todos los tiempitos muertos que llegan a tener, como Natasha, por ejemplo. Y pues espero que les sea de mucha utilidad. Espero que disfruten también la compañía de Natasha. Y pues nada más, Natasha, muchísimas gracias, y nos estamos viendo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más, espero les sirva, y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.